A las urnas acudieron más de 7,6 millones de venezolanos y la gran mayoría de quienes sufragaron le dijeron no a las intenciones de Nicolás Maduro de escribir una nueva constitución. Pero a pesar de esta aplastante votación, Maduro sigue adelante con una constituyente que planeó a su medida y que lo tiene bajo la mirada inquietante de la comunidad internacional. El 30 de julio vamos a estar en todos los centros electorales, bueno, registrando el carnet de la patria con el código QR, ciudadano por ciudadana, para saber que usted ejerció su derecho al voto. Para Maduro es la solución a la crisis generalizada que vive el país, pero para sus detractores es una bofetada más a la democracia venezolana. Lo cierto es que esta iniciativa acabaría con la columna vertebral del proyecto político con el que llegó al poder el presidente Hugo Chávez. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. De los 540 corredactores que el oficialismo plantea conforme la Asamblea Nacional Constituyente, 168 provienen del ámbito sectorial, es decir, se escogerán representantes provenientes de listas gremiales, los trabajadores, estudiantes, comunas, los pensionados, los empresarios, los discapacitados, campesinos y pescadores. Se presume que el chavismo saque provecho del dominio clientelar que ejerce sobre estos gremios de base para definir quién pertenece y quién no a la constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente en el ámbito territorial estará compuesta por 364 representantes, uno por cada municipio de su país, que serán electos de forma nominal. La medida busca disminuir el peso electoral de las circunscripciones urbanas de mayoría opositora y aumentar la proporción de los municipios rurales donde el chavismo conserva el control. Además, se reservarán 8 curules para representantes de las etnias indígenas. Esto es un país institucionalmente en decadencia, peligrosamente. La oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática ha manifestado, aún desde antes de conocerse la controversial arquitectura de los comicios constituyentes, su rechazo a la convocatoria y juega sus últimas cartas con un paro cívico nacional. A que ambos grupos estamos rechazando la Asamblea Nacional Constituyente y la derogatoria por la vía de hecho de una constitución que todos hemos aprobado. Desconociendo la iniciativa de Nicolás Maduro y los resultados que ésta arroje el próximo 30 de julio, la MUD incluso decidió suscribir un acuerdo de gobernabilidad que establece cómo será el nuevo gobierno que surja después de que Nicolás Maduro abandone la presidencia. Vamos con otra ronda de preguntas. Vuelvo nuevamente con Gustavo Márquez, exministro de Estado en Venezuela, ex embajador en Colombia durante el gobierno de Hugo Chávez. Exministro, usted al comienzo de este programa planteaba que realmente estas salidas o estas soluciones que ha venido planteando la oposición, lo que ocasionarán será la agudización de una crisis. Así lo ha manifestado usted, incluso asegura que podría inclusive Venezuela estar a puertas de una guerra civil en la medida en que el Estado, la oposición, está convocando la creación, según usted, de un Estado paralelo. Exministro, si no es esta la solución, ¿qué alternativa o qué salida le quedan a esos ciudadanos que en este momento no están de acuerdo con la forma como está adelantando las labores del gobierno Nicolás Maduro? Bueno, creo que la propia Constitución establece los mecanismos, ¿no? Y un paso importante es darle curso al cronograma electoral. Este año tienen que realizarse las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Las de gobernadores realmente tendrían que haberse realizado a finales del año pasado, de acuerdo a la Constitución. Y está previsto que las elecciones presidenciales sean en el 2018. En todo caso, de lo que se trata es de buscar el entendimiento, los mecanismos para buscar una salida a la crisis y para lograr que el pueblo se exprese, que sin duda se expresó
en esos eventos que ocurrieron el 16 de julio, tanto el simulacro como la consulta que hizo la MUD. Pero es necesario que se exprese institucionalmente y sobre todo de manera global. Y para eso hay un mecanismo concreto. Yo formo parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y fuimos al Consejo Nacional Electoral a solicitarle que se convoque, que provea los mecanismos para convocar un referéndum abrogatorio de los decretos del presidente Maduro en relación a la convocatoria a la constituyente por inconstitucional y a las bases comiciales porque también son inconstitucionales, ¿no? Sin embargo, no ha habido respuesta del órgano electoral, no ha habido respuesta tampoco en el sentido de que se pueda permitir, y eso sí puede hacerlo de oficio el Consejo Nacional Electoral, convocar a un referéndum para consultar al pueblo si quiere o no la constituyente. Yo creo que estos son mecanismos concretos, como lo es el referéndum revocatorio, que lamentablemente la oposición no utilizó adecuadamente, porque hay que recordar que ellos comenzaron a solicitarlo de manera muy tardía y de algún modo pues eso le permitió al gobierno maniobrar para evitarlo. Y concretamente yo pienso que fue injusto hacerlo y de hecho nosotros solicitamos al CNE que se permitiera el referéndum revocatorio, aun cuando nosotros no lo estábamos apoyando directamente. Pero considerábamos que era necesario preservar la constitucionalidad porque ahí reside precisamente la coexistencia pacífica y la integridad del país. Y creo que no es verdad tampoco que lo que se ha planteado en el sentido de que la Asamblea Nacional puede hacer una especie, asumir todos los poderes absolutos, ¿no? Como pretende hacerlo a partir de esa consulta del domingo, y puede designar entonces un Tribunal Supremo de Justicia. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional tiene facultades para desarrollar el proceso de selección y postulación de los magistrados, no es menos cierto que tiene que ser aprobado por el Poder Ciudadano. Y hay que seguir ese curso. Sí. Y yo creo que de lo que se trata es buscar un entendimiento para permitir, primero, que se exprese el pueblo. Hay mecanismos para ello. Sí, segundo, iniciar un diálogo nacional, que sea incluyente y que sea multidiálogo, donde participen todos los sectores y donde se ponga como centro estos aspectos y también la crisis y la salida a la crisis económica. Creo que en ese sentido, definitivamente, esta ruta que ha tomado la MUD de crear un gobierno paralelo, un Estado paralelo, con el apoyo de los Estados Unidos, que lo apoya, y de la Unión Europea, porque las declaraciones de Trump y de la representante de la Unión Europea en el sentido de que van a tomar medidas económicas, sanciones contra Venezuela de manera injerencista, deja muy claro que se están alineando de ese lado, lo cual significa en la práctica que estamos a la puerta de una guerra civil. Y nosotros tenemos que evitar una confrontación fratricida de los venezolanos. Voy con el señor David Paravicini, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, ex embajador de Libia, de Venezuela en Libia, y también fue embajador venezolano en Guatemala. Señor David, usted como candidato a la Asamblea, ¿qué puede responderle a esas voces que a nivel internacional, inclusive al interior de Venezuela, consideran que no es legítima la elección de una Asamblea Nacional Constituyente si esta, por ejemplo, no tiene representación de todos los sectores en Venezuela? Y me refiero específicamente a aquellos sectores que no hacen parte del chavismo, específicamente a quienes no hacen parte del gobierno. Evidentemente, el presidente Nicolás Maduro va a elegir esa asamblea el próximo domingo, pero entre los candidatos no hay ninguna participación, por ejemplo, de la oposición. ¿Esto no la hace de alguna manera ilegítima, como la califican algunos sectores? Mira, la importancia de lo que está sucediendo es que, sobre todo, los pueblos del continente, las personas que están oyendo este programa, que identifiquen que hay una acción injerencista contra nuestro país. Fuerzas externas que quieren, por vías inconstitucionales, ilegales y además con intereses foráneos abierta y expresamente ya esbozados, que quieren
torcer y el rumbo de lo que es los problemas que tienen que ser resueltos entre los venezolanos. Ese es el punto fundamental. Yo lamento tremendamente que el compañero, el señor expresidente de Costa Rica opine sobre temas que no conoce, por el tema que tiene que ver con Venezuela. Es como lo acaba de decir Gustavo Márquez, las elecciones en Venezuela no las convoca el poder legislativo, la convoca es el poder electoral. En Venezuela existe un poder electoral y eso está en nuestras leyes. Pero y ahí lo lamentable de venir a un país con un conflicto como el que tenemos, que es obvio que hay un conflicto político interno, y venir de otro país a tomar posiciones dentro de este conflicto, porque es una contribución a que no se identifique, y es la gran tarea que tenemos todos, los latinoamericanos, las personas humanistas que creen en los procesos de que la sociedad debe ser mejor, a que un proceso de un país como Estados Unidos interesado en el petróleo venezolano en tumbar el gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Con respecto a la constituyente, está convocada de acuerdo a la Constitución y las leyes. Puede haber, como en toda la vida habrá, discrepancias con respecto a la interpretación de la ley. Hay una interpretación de la ley que está siendo aplicada y que además le abrió el espacio a que todo venezolano, toda venezolana pudiera participar, bien por la participación territorial, bien por la sectorial. La oposición, sectores de la oposición no quisieron participar, pero bueno, en su libertad de hacerlo. Eso no deslegitima el proceso. Ya la oposición ha cometido errores de esa misma magnitud. En el año 2005 se convocaron unas elecciones a Asamblea Nacional y no participaron en el proceso y dejaron, bueno, que tenían sus ideas todavía, no sé si las defenderán, si fue acertado o si su criterio era correcto, pero todo esto es colateral, porque los fundamentos es identificar, y es el llamado que hago a quienes estén oyendo este programa en el mundo, al señor expresidente de Costa Rica, que no prestarse para unos conflictos que hay en Venezuela y sin saber y sin conocer de esto, y además lo terrible que está en juego, porque quieren producir en Venezuela situaciones de guerra civil, de confrontación entre los venezolanos, que no aporta absolutamente nada, ni siquiera a resolver problemas de la democracia, de la representación, sino que lo que está en juego es entregarle recursos naturales a los Estados Unidos, que y lo ha expresado de manera abierta y categórica. Creo que es el punto fundamental que llamo a los pueblos, a la gente que están oyendo, a los oyentes de la radio, a los que están viendo la televisión, este programa, que atiende que el problema fundamental es la amenaza que hay, la injerencia contra un país que tiene su derecho a resolver sus problemas internamente, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a la convivencia, a nuestra cultura, a la forma que tenemos para resolver nuestros problemas. Es allí donde creo que hay que centrar el asunto. Llamo al presidente, al expresidente de Costa Rica, a que razone mejor sus posiciones, porque no está inclinándose por un sector en un país donde hay un conflicto, obviamente un gran conflicto interno, y venir y a opinar sobre nuestras leyes y sobre nuestra forma como debemos resolver los asuntos resulta pues lo menos, digamos, diplomático o lo menos cordial que pudiera uno imaginar. Permítame, escuchamos también la opinión del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, porque usted ha hecho unas aseveraciones y estoy seguro que el expresidente de Costa Rica, quien también estuvo el pasado domingo como observador internacional de esa consulta popular, también tiene el derecho a réplica. Expresidente, adelante. Sí, en primer lugar, yo lo que quisiera hacer ver es que mi interés, el interés de doña Laura, mi compañera expresidenta de Costa Rica que estuvimos juntos allá, el interés de IDEA, el grupo de expresidentes de América Latina y de España, que hemos venido desde hace varios tiempos participando en expresar nuestra preocupación sobre lo que se vive en Venezuela. Nuestro interés es la situación del pueblo venezolano, es la situación de carestía de alimentos y de medicinas, es el enfrentamiento que lleva a que haya muertos en las calles de Venezuela, que es algo angustiante. Estuvimos con las familias de los que han perdido la vida y eso es terrible. Los quienes hemos tenido la pérdida de un hijo sabemos que no hay nada peor en la vida que eso. De manera que lo que ha sufrido tanta gente es lo que nos mueve a buscar una solución. Esa solución está marcada en muchas cosas, está marcada en la carta del secretario de Estado del Vaticano del 1 de diciembre del año
pasado, en la cual después de las conversaciones se señaló que para que poder seguir adelante había que devolver las competencias a la Asamblea Nacional de Venezuela, había que liberar a los presos políticos, había que establecer el canal humanitario para la entrada de alimentos y de medicinas, y había que establecer un cronograma electoral que se cumpliera y que le diera seguridad a todas las partes de que se iba a cumplir de una manera legítima. Está presente en la carta tan fuerte de la Conferencia Episcopal de Venezuela del pasado 12 de este mes de junio. Esa carta en la cual los obispos de Venezuela dicen con toda claridad que debe detenerse esta constituyente, que lo que va a hacer es dividir más al país, crear una situación irreversible en la cual un órgano constituyente puede asumir todos los poderes que quiera, puede eliminar todos los derechos ciudadanos que quiera, puede cambiar todo lo que quiera y establecer un régimen en el cual ya las gentes no vuelvan a tener ninguna oportunidad para expresarse. Y que eso, mientras esté ahí esa espada, como lo ha señalado con toda claridad el señor exministro del presidente Chávez, el señor Márquez, mientras esa espada esté ahí, es muy difícil que pueda haber otra solución. Se necesita parar ese proceso. No es posible que en ese mismo día se haga una consulta o un referéndum sobre si se quiere la Constitución, porque no ha habido tiempo de prepararse, porque se necesita, para que una consulta de ese tipo se pueda llevar adelante, que haya acceso a los medios de comunicación abierta para todos los candidatos, para todos los partidos políticos. Se necesita que los partidos políticos puedan presentar candidatos, y eso no ha estado abierto en este proceso. De manera que todos buscamos una solución pacífica, todos deseamos lo mejor para las venezolanas y los venezolanos, para esos viejitos y viejitas que yo vi en las calles de Caracas haciendo filas largas bajo el sol, esperando emitir un voto, para que con su voto poder enfrentar el destino de su país con su voluntad, para esos jóvenes que estaban en los centros de cómputo, para esos trabajadores que estaban ahí presentes tratando de que el proceso se llevara adelante. Esa gente es la que merece respuesta, y merece una respuesta de todos. Pues le agradezco a usted, expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, por habernos acompañado. Solo puede estar con nosotros hasta este punto del programa. Le agradecemos su tiempo y, por supuesto, el análisis que le ha entregado a nuestros televidentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes y lo mejor para Venezuela. Señor David Paravicini, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, también es un gusto haberlo tenido aquí en los micrófonos del programa La Noche, y lo vamos a seguir invitando porque es muy importante también conocer la perspectiva que ustedes hacen de la situación que en este momento enfrenta Venezuela. Muchas gracias, señor David, por habernos acompañado. Bueno, gracias. Y el pueblo venezolano va a saber salir de esta solución con la mejor fórmula. No le quepa duda. Muchas gracias, candidato. Vamos a hacer una última pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos con Gustavo Márquez analizando precisamente un punto que ha estado en este debate, y son esas decisiones que muy seguramente va a tomar la administración del presidente Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, quien en días anteriores amenazó al régimen chavista que si persistía en la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente, recibiría sanciones de los Estados Unidos. Evidentemente ha recibido una respuesta de todo el régimen chavista. Dicen que siguen con esa constituyente y muy seguramente en los próximos días Estados Unidos volverá a sancionar a Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de La Noche. Ya regresamos con La Noche.